Hola, estimados amigos, buena gente, gente extraordinaria, gente maravillosa, gente encantadora. Un cordial, afectuoso, cariñoso saludo desde este mi humilde hogar, que es una prolongación del vuestro. Aquí estamos a viernes, día 5 de febrero del año del Señor 2021. Acabo de estar caminando por las calles de Ecija un poquito, y entonces estaba yo ayer viendo el tema de internet, de la prensa y tal. Normalmente suelo informarme por internet de todas las noticias locales, provinciales, autonómicas, nacionales, en fin, que suelo ver varios periódicos todas las tardes, noches. Y leí en un periódico de ámbito nacional, pero en su edición de Sevilla, una noticia que decía que la Asociación Hispania Nostra había incluido a las Torres Gemelas dentro de la lista roja de los edificios patrimoniales de la ciudad nuestra, ¿no? Y que junto con los otros dos que ya están en la lista roja, que es el mirador de los marqueses de Peñaflor en la Plaza de España y el Real Monasterio de Santa Inés del Valle, pues ya tenemos tres edificios históricos, patrimoniales, uno civil y dos religiosos en esa lista roja. No es menos cierto que teníamos también el Palacio de Peñaflor, pero con la obra que se iniciaron hace un tiempo y que están en proceso, aunque ya es visitable, como todo el mundo sabe, y bueno, los que estáis por ahí por fuera, por Barcelona, por fin, por todo el mundo, todos los ancianos de todo el mundo, hola, buena gente, que lleváis a Ecija en vuestro corazón, no ustedes, sino también los nietos, los bisnietos, que estáis por ahí, que algunos hace que no vienen por Ecija ya tiempo. Bueno, pues eso. Y entonces estaba yo dándole vuelta al coco. Sí, de vez en cuando pienso, de vez en cuando pienso, no tengo pelo, pero bueno, de vez en cuando pienso. Digo, oye, pues yo de estos temas de la Hispania Nostra y de estos edificios y tal, he hecho algunos vídeos últimamente, en estos últimos meses. Y además, incluso el otro día, el vídeo que hicimos el día 2, sí, el lunes día 1 de febrero, por la noche, para hablar de la iluminación hoy, cómo han quedado las torres. ¿Cómo van a quedar las torres? Bueno, de momento hay dos. Pero cuando estén las 11 torres de Ecija encendidas, iluminando para el cielo, ¡ay, por Dios, cómo tiene que estar eso! ¡Oh! Y el muro, ese antirruido de la autovía quitado, ¡oh! ¡Qué maravilla! Bueno, pues en ese vídeo también surgieron hablar de algunos edificios de estos que están ahora en la línea roja por parte del concejal del área de gestión urbana, el amigo Sergio Gómez, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a coger y voy a hacer una recopilación, voy a editar los vídeos y en las partes que se habla de los mismos, pues vamos a ponerlos. Y entonces eso es lo que he hecho. Ahora, después llegar de andar, como le he dicho, de caminar, de pasear por esta magnífica, extraordinaria, patrimonial, histórica, cultural ciudad de Écija, pues me he dedicado a recuperar de la videoteca vídeos y a fragmentar las partes que se hablan de estos edificios, y entonces lo que he hecho es un cómputo, un conjunto, y ahora lo verán ustedes a continuación. Estoy haciendo la presentación para que sepan ustedes de qué va el vídeo. Entonces, en primer lugar, el amigo Eugenio nos va a hablar de las Torres Gemelas,
Posteriormente nos va a hablar Mariri, de poquito, un trocito cortito, del Palacio del Mirador, del Palacio del Mirador, de los Marqueses de Peñaflor, en la Plaza de España. Nos va a hablar también Eugenio de Santa Inés, de Santa Inés, que estoy dándole vuelta al disco de todo lo que he ordenado. Acabo de terminar de cocinar todos los vídeos y los tengo en la mente. Y hay un cuarto edificio que no está ahí en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra, pero lógicamente, como la cosa sigue avanzando, pues irá en un futuro. Entonces también Eugenio nos habla del Hospital San Sebastián, y posteriormente la última parte del vídeo es el amigo Sergio Gómez, como le he dicho, en el vídeo que grabamos el otro día, el día 1, como les he comentado anteriormente, pues nos va a dar unas explicaciones desde el punto de vista de la administración local, cómo están de avanzados o cómo están los proyectos para los edificios que hemos comentado. Todos menos Santa Inés del Valle. Sergio nos habla del mirador de los Marqueses de Peñaflor, de la Plaza de España, del Salón. Nos habla brevemente de las Torres Gemelas y nos habla también ampliamente de la iglesia del Hospital San Sebastián, pero ya de todo el edificio en su conjunto. Nos quedaría conocer por parte de la administración local, de Sergio en este caso, en qué situación está desde ese punto de vista de administración local, qué gestiones han hecho, en fin, a ver qué nos puede decir del Real Convento de Santa Inés del Valle. Intentaremos contactar con él la próxima semana y lo que nos diga, pues haremos un vídeo cortito para que él nos diga, pues claro, si está aquí referenciado todo el tema pues que también él nos cuente algo al respecto. Así que ese es el tema. El vídeo es muy, yo lo he estado editando lo mejor posible y la verdad que creo que ha quedado bien. Creo que el resultado final ha quedado bien, ha quedado bien. Así que espero que lo disfruten y nada, lo dicho, saludos cordiales, que tengan un magnífico y extraordinario fin de semana, que se cuiden mucho, 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 que se protejan mucho, 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 que es verdad que nuestra ciudad, Écija, está ahora mismo en unos índices, creo, de 300 por ahí, por 100.000 habitantes, es decir, que estamos en unos límites aceptables. Entonces, por favor, seguir cuidándose, seguir protegiéndose, que el virus está ahí y tenemos que, hasta que no estemos vacunados y un 70 o un 80% de toda la población, pues que eso será o para el verano, para el otoño, para final de año, en fin, o para cuando tenga que ser, que mientras tanto, distanciamiento social, mascarilla, las personas que ya tenemos cierta edad, como este servidor de Dios y de todos ustedes, pues que salgamos lo preciso, lo necesario, y bueno, que ya vendrán tiempos mejores. Esto nos ha tocado vivirlo, no lo hemos elegido nosotros, esto nos ha tocado, y bueno, pues hay que hacer frente. Yo entiendo, supongo, lógico, que las personas que han vivido anteriormente situaciones de pandemia lo pasarían peor que nosotros, porque claro, los servicios sanitarios, higiénicos y demás, laboratorios, no existían a los niveles que están hoy de avanzados,
y entiendo que lo pasarían muchos peor, los que tuvieron que sufrir la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el confrontamiento bélico nuestro de aquí de los años 30, en fin, que hay épocas en la vida, en la historia, y eso los historiadores pues lo saben perfectamente, mejor que este servidor, y muchos de ustedes que hayan leído más que yo, pues también lo saben, que bueno, que tenemos lo que tenemos, pero miren ustedes, afortunadamente pues tenemos unos servicios sanitarios que nos están dando soluciones, muchos diríamos que fueran más, pero bueno, son las que son y demasiado hacen, y hay que agradecérselo porque uno ve por ahí las noticias que uno ve, los informativos y en los programas especiales que se dedican por las distintas cadenas, tanto nacionales como autonómicas y demás, al tema del COVID, y la verdad que escucha uno a las personas que trabajan en el ámbito sanitario, todo, médicos, ATF, auxiliares, limpiadores, en fin, todo lo que engloba los servicios sanitarios, y la verdad que están, como dicen ellos, agotados, están dando ahí, están dando el callo, así que cuando esto pase, que Dios quiera que pase antes que después, lógicamente toda la nación española, toda la población española, yo no sé si a nivel individual español o colectivo español, perdón, y después individualmente en cada zona, en cada ciudad, en cada provincia, pues habrá que hacerle un homenaje a todo el personal sanitario, que la verdad que se están portando, porque yo he charlado con amigos, ustedes también lo habrán tenido, que han sufrido esta situación y que gracias a Dios lo han pasado, y algunos no han estado en UBI o en UCI, otros sí han estado, y la verdad que yo, con todo lo que he charlado, me han dicho que la atención que han recibido en los hospitales, tanto en planta como en las UCI, por parte de todo el personal sanitario, absolutamente todo, vuelvo a decir, médico, ATF, enfermería, asistencia de limpieza, por parte de todo ha sido de 10, ha sido de hotel de 5 estrellas. Así que eso es lo que a mí me han contado personas que han pasado por esa situación. Y lógicamente pues hay que agradecerlo una vez más, porque es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Y lógicamente pues acordarnos, como ya hemos dicho también una vez, de todas las personas que se han ido, se han marchado, se han ausentado, se han dormido y están ahí arriba, tanto por COVID como por otras situaciones, porque claro, hablamos mucho del COVID, pero hay muchas otras enfermedades y bastante desagradables, que también pues bueno, están sufriendo muchas personas actualmente, unas en sus casas, otras en los hospitales, y algunos que se han ido, pues también nos acordamos de ellos, de las personas mayores, como siempre digo, de 80, 90, 100 años, yo ya estoy ahí en el límite, así que de todo corazón, de este humilde servidor, que os quiere, que os aprecia, el abrazo virtual, ¿de acuerdo? Buena gente, buenas personas, gente extraordinario, exijanos de dentro y de fuera y de fuera y de dentro, y que estáis por todo el mundo repartidos. ¡Viva Ecija! ¡Viva Andalucía! ¡Viva España! ¡Y viva la buena gente! Écija cuenta con 3 monumentos en la lista roja de Hispania Nostra. Sí. En primer lugar, Hispania Nostra, para una persona como yo, que no está metido mucho en el mundo cultural y literario y demás,
¿qué? Hispania Nostra, que es una organización española, internacional. Sí, esa es española, netamente española, pero también forma parte de Europa Nostra, es decir, son instituciones de gran peso específico aquí en España e incluso en Europa, que tienen como finalidad la difusión y la conservación del patrimonio. Una de las cosas que hace Pero no es pública, es privada. O sea, que no, es pública, es privada. ¿No? Es privada. Sí, bueno, nosotros somos los amigos de EFIA, somos socios, que pagamos 150 euros a esta entidad como cuota y somos... Y además, se encargan de defender todo el patrimonio a nivel español, señor. O sea, y tiene un peso específico y son escuchados, ¿no? O sea, que además hace no solo la página web hacen revistas con una edición bastante amplia, y luego hay una serie de encuentros que hacen todos los años en una ciudad de España, ¿no? Que son encuentros de asociaciones. Curiosamente en Écija hemos tenido la gran suerte de tener 2 encuentros de la Asociación Hispania Nostra. Eso que ha dado como lugar que nos encontremos en la presencia de Écija de muchísimas personas procedentes de todos los puntos cardinales de España, ¿no? Vinieron gallegos, vascos, catalanes, valencianos, muchísima gente. Entonces, gran asociaciones. Hay una jornada monográfica en Écija, de las 2 que tuvimos. La primera se hizo en Los Descalzos, cuando no se va a restaurar. Buscamos el marco ideal para esa jornada, y la verdad que estuvo muy concurrida, ¿no? Por cierto, que el presidente de Hispania Nostra era Santiago Ibarra, que era el director, Santiago Ibarra. ¿De Endesa? No. Endesa, pero también era del Banco Bilbao de Vizcaya. Sí. Bueno, pues ese hombre, como era vasco, Ibarra de Banco Bilbao de Vizcaya, venía con escolta especial, vamos, yo recuerdo porque ya veíamos a la policía antes donde iba, nos pidieron una información, dónde estaban allí, total, era un hombre. Bueno, ese hombre vino y hizo y se celebró, Se celebró, fue en Los Descalzos, en la apertura. En la apertura. Se hizo Los Descalzos. Claro, el sitio magnífico, pero no estaba restaurado entonces, No estaba restaurado. Bueno, después de este hombre, vino, buscamos una persona muy entendida del tema local, que es Hernández Díaz, el profesor Hernández Díaz. Lo invitamos, tuvo la cortesía de asistir, luego vinieron autoridades, tanto civiles como militares y políticas, y se celebró ese acto, y luego pues ya en el Palacio de Peñaflor se fueron celebrando los distintos temas de debate. Entonces había conferencias monográficas y luego había comunicaciones por parte de las asociaciones. O sea, cada asociación pues... Esto son jornadas de 2 o 3 días. Sí, 2 o 3 días, sí. Muy además, magnífico, porque además convive con vascos, con catalanes, con valencianos, que son gente, que trabajan allí, cómo defienden su patrimonio, que hacen. Hombre, y también cambiar opiniones, formas de trabajar, y mi pregunta, Juan, estos 3 monumentos que están en línea roja en nuestra ciudad actualmente, ¿esto lo define Hispania Nostra porque ellos vienen y lo visitan in situ, o por escrito y reportajes fotográficos que se le mandan? Hay algunos que salen ellos directamente, tienen conocimiento, hacen un estudio y lo colocan. En el caso concreto nuestro, es a petición nuestra. Nosotros hacemos un informe fotográfico de todos los detalles de ese monumento, por ejemplo, en el caso un informe de arquitectos, totalmente, son un informe muy amplio, y después histórico, la razón histórica, o sea, ese es un dossier que tenga peso, que no es una cosa que te mando por internet por correo electrónico de fotografías, no. Y después esto pasa a un comité de expertos. En el comité de expertos durante un tiempo están estudiando todo lo que sea a través de fotografías, de los datos escritos, como lo que hay en internet. Ellos valoran si este edificio o esta iglesia tiene que estar dentro de la lista roja. En el caso concreto de Santa Inés está en la lista roja, el mirador de Peñaflor está en la lista roja. ¿El mirador? De Peñaflor, que está apuntalado. El mirador de Peñaflor. No me digas. Yo el mirador de Peñaflor me subió arriba. En la Plaza de España, en el salón. El mirador. El mirador, perdón, es que me he ido. Perdón,
Ustedes perdonen, hombre, es que me he ido al Palacio de Peñaflor. Yo te digo, ¿no? Es que me he ido al Palacio de Peñaflor, claro. Que te sube al mirador y claro, y me he liado. Sí. Disculpa. No, está bien. Y disculpen, el que está en la Plaza de España, que está apuntalado. Bueno, ese Vale. está allí también, hay un montón de fotografías de él también, y otro que se ha metido recientemente ha sido las gemelas. Las gemelas también es preocupante porque exteriormente fíjense, no se aprecia mucho daño, pero si nos vamos por la parte oculta que da a las viviendas, allí se ve cómo hay un desprendimiento y aquello, lógicamente, la gemela es preocupante. Entonces, ya tenemos esas tres. Pero hay un tema también, es que antes estaba también el Palacio de Peñaflor. El Palacio de Peñaflor también perteneció a esta lista roja de Hispania Nostra. Lo que ocurre, debido a las obras que se han iniciado, lógicamente ya hay una voluntad de rehabilitación y de poner en valor este gran edificio, el buque insignia de nuestra ciudad. Entonces, lógicamente, se ha sacado de esa lista, lógicamente, porque verá, y lo mismo, Rafael, que amigo decía, mandó al demonio ahí. O sea, perdón. Mandó al demonio, defendimos y a nivel nacional difundimos del estado del deterioro que tenía el Peñaflor, hombre, que fuimos nosotros, los mismos que lo sacamos. También es verdad, lo mismo que después, cuando se han hecho las obras de restauración, le hemos dado un premio a la restauración. O sea que los premios anuales que hacéis, ¿no? Efectivamente, que nosotros no somos gente para chillar o para manifestar lo que está mal. No pueden decir que somos los amigos de los enemigos, porque con esto lo que hacemos daño a la ciudad. Porque esto es, no, vamos a ver, se hace una labor magnífica o extraordinaria de recuperación de nuestro patrimonio, pues se premia, se le reconoce a nivel, y ese Palacio de Peñaflor ya no está, por eso son 3 y no 4, antes eran 4. Y para las personas como este servidor, ¿qué positivo o negativo, no sé si es positivo o negativo para la ciudad por tener 3 edificios, y positivo el que se le diga, el que estemos 3 edificios en zona, en la lista roja, eso a través de otras instituciones de gobierno, de la Junta, del gobierno central, europeo, sirve para que ayuden con subvenciones, o eso... Sí. Claro que sí. ¿Qué sentido tiene precisamente el estar en línea roja? ¿Eso qué significa? Pero en primer lugar llamamos la atención. Lo importante es decir, hombre, que eso se está deteriorando, esto es un gran palacio, o esto es un gran mirador, o esto son las gemelas únicas, ¿no? Que esto tenemos un problema, y llamamos la atención, que esto hay que preocuparse. Ponéis una bombilla roja, alerta, ¿no? Porque es importante llamar la atención, ¿no? Porque mira, ¿qué pasa? Por delante de Santo Domingo pasamos cientos de veces, y vemos yo una canasta que está recogiendo los cascotes, y ya forma parte del paisaje. Sí. Eso no puede estar toda la vida ahí. Claro. No puede estar toda la vida. Entonces tenemos que llamar la atención, señores, que esto hay que arreglarlo, que hay que buscar el fondo, hay que buscarlo como sea y recuperarlo. Porque si no, un deterioro de un ladrillo pasa al segundo, y del segundo pasa al esconchón. Pero ese no está en línea roja. Sí, Santo Domingo no está. No, todavía no. No está, porque según he escuchado, y si me equivoco pido disculpas, la capilla del Rosario también está un poco complicada, ¿no? En eso también, amigos de Audiencia también está colaborando también con la hermandad y con el párroco, con el rector que está allí, precisamente porque se va a intentar sacar fondos para la restauración de la capilla del Rosario. Hemos intentado también la capilla, también la restauración de la torre, pero hemos tenido mala suerte que ha venido todo el conflicto que ha venido últimamente, y ha habido que dejar. No se van a meter en restaurar la torre, ¿no? Porque capacidad económica no tenéis. No, pero no es parecida, es que con ayuda europea o con fondos europeos y subvenciones. No, hombre, aquí habrá que buscar ayuda, que sea no siempre va a tocar al ciudadano también, ¿no? O sea, que es positivo que Hispania Nostra estemos ahí, aunque sea negativo para la ciudad. Sí. Es positivo, es negativo porque hay 3 líneas rojas, pero positivo porque se toman conciencia las personas que tienen que actuar. Es así, totalmente, ¿no? Mira, te he dicho que ha habido dos encuentros. El segundo encuentro se celebró también en Écija, y el acto de apertura lo hicimos nada menos que en el en la iglesia de Santiago. El marco extraordinario. Perdón, Juan, ¿y ahí va a ir de la mano del ayuntamiento o tampoco? El ayuntamiento,
nos ayuda, depende... No, del pero si momento. no estoy hablando de este ayuntamiento, estoy hablando por los 10, 11 o 12 desde que empezó la democracia. Nosotros es que yo creo que en estas cosas, Juan, sí. Yo creo que estar fuera, es que tenía que estar presente. Tenía que estar presente y tenía que ir ahí un escrito tenía que estar respaldado. No hay nada que se haga así que al ayuntamiento se le informe y se le pida ayuda. Que no estoy hablando de este equipo, No, estoy hablando de todos los equipos en general, y de los que vayan a venir en el futuro. En general, nosotros vamos, hombre, porque justamente el montar una jornada de ese índole vale mucho dinero y lógicamente necesitamos ayuda. No me refiero a nada, digo cuando mandáis los informes a Hispania Nostra. También, ¿no? También, que va a ir de la mano que el ayuntamiento va a ir de la mano de ellos. Hombre, y además el ayuntamiento tiene que son además propiedad municipal. Vale. Entonces, otro edificio que estará así ya mismo es la iglesia del hospital antiguo, ¿no? Porque yo ahí no entro el hospitalito. ¿No? El hospitalito o la iglesia de San Sebastián. La iglesia, el hospital San Sebastián. Sí. Esa iglesia tú vas por fuera y los techos están. Yo no sé por dentro cómo estará. Sí. Yo no sé cómo estará. Pero que ya. Aquí estamos delante de las Torres Gemelas, que esto tiene también su historia y nos la va a explicar. Así es. Bueno, solo te corrijo un poquito, investigador no, porque tengo mucho respeto a los investigadores, que son de los que nos nutrimos. Yo para mí investigador, o sea, no es solamente el que con un microscopio. No, ya. Investigador es la persona que lee para estar documentado, también investiga, bueno. Para mí. Ahora, que yo respeto las opiniones de todo el mundo. Exactamente. Bueno, pues nos encontramos delante del antiguo convento de la Purísima Concepción, conocido en la ciudad como Las Gemelas. Evidentemente el nombre popular pues deriva de la fisonomía de la fachada de aquel antiguo templo, que era un convento de mercedarios descalzos. En este caso estamos ya con la rama masculina. Existía el convento de mercedarios calzados, que es el que todavía hoy conocemos como convento de la Merced, en el Altozano, y luego estaba la otra rama, la descalza, que en este caso en Écija tenía extramuros de la ciudad, al igual que el de las Monjas Blancas, pues esta iglesia. Las dos torres que vemos son construcciones de 1745, en un momento de auge y de esplendor del cenobio. Se construyen, aunque luego van a tener una serie de reformas posiblemente tras el terremoto de Lisboa de 1755. Es una concepción de torres con portada, digamos una concepción de torre fachada o de torre portada, puesto que de alguna manera articulan toda la entrada del templo, que en este caso pues se dota de esta pequeña plaza tan popular, la plaza de Luis Vélez de Guevara, que es lo que hace que la perspectiva de la misma mejore con la presencia de esta portada absolutamente monumental. La fundación del convento es de hacia 1639, cuando pues los religiosos intentan instalarse en esta zona de la ciudad, muy cerquita a la antigua Puerta de Palma. Ya desde esa primera época, he dicho 1639, se intentan desde 1624, aunque la fecha fundacional se da como 1639, pero ya desde esa época pues hay una fuerte oposición, por ejemplo, del rector del convento de San Agustín, que era uno de los conventos más cercanos a esta zona, debido pues a que no querían otro convento más en la ciudad. Posiblemente por influjo del duque de Medina Sidonia, que era el protector de la orden en ese siglo XVIII, o a finales del siglo XVII, se va a conseguir que hacia 1687 aproximadamente la iglesia se termine y se reabra al culto. Luego en el siglo XVIII va a tener una serie de reformas, como son las propias torres que estamos comentando, y a finales de dicho siglo, en 1795, es cuando se ejecuta la portada de ingreso al templo. La vida religiosa del convento va a finalizar en el siglo XIX con la desamortización de Mendizábal, y eso va a hacer que, que el edificio pierda su función religiosa, aunque va a mantener el templo y una gran parte de lo que era el edificio conventual, pues prácticamente hasta las primeras décadas del siglo XX. Ya en plena Segunda República, un poco antes del inicio de la Guerra Civil, pues el templo se va a desmantelar y se van a trasladar a diferentes puntos de la ciudad, incluso fuera de la misma, pues una parte importante de las obras artísticas y religiosas que conservaba el edificio. Quizá la más significativa, o que todavía hoy en día podamos nosotros ver en Écija, pues sea el antiguo retablo mayor,
que en un primer momento se desmantela y se lleva a la iglesia de Santa María, y se ubica en el actual retablo de la Virgen del Pilar o del Sagrado Corazón de Jesús, hasta que es reclamado en los años 50 por el párroco de Santa Cruz, puesto que este templo pertenecía a la feligresía de Santa Cruz, y de alguna manera pues se solicita que ese retablo donde tiene que estar, si tiene que estar en algún sitio, es en la parroquia mayor. Y ese es el actual retablo mayor de la parroquia de Santa Cruz. Por eso cuando uno entra en la parroquia mayor, cuando se fija en ese retablo donde está en la hornacina central la Virgen del Socorro, si nos fijamos en las calles laterales del retablo, lo que vamos a ver son santos de la orden mercedaria. San Pedro Nolasco, San Ramón Nonato, etcétera. El típico santo revestido con el hábito blanco mercedario, y que es algo característico. Incluso debajo de la cruz del retablo se puede ver el escudo de la orden, que también aparece aquí, justamente en el dintel de la puerta. Ah, sí, ahí se ve perfectamente. Exactamente. Sí. Ese mismo escudo que podemos ver en la Merced, pues lo podemos ver en el retablo mayor de... Y ese escudo también, lo que es la cruz en la iglesia de San Juan, ¿no? Estaba... Pero era otra cruz en este caso. Cruz, sí, otra en cruz. este caso. Parecía, pero sí, otra cruz. Sí. Es la cruz de Malta, que está sí. vinculada en este caso pues a la iconografía clásica también de la orden hospitalaria de San Juan de Malta, y luego también las 5 cruces de Jerusalén por la cofradía, por la Hermandad del Nazareno, ¿vale? Otra de las imágenes artísticas que todavía hoy se puede observar en otro templo de la ciudad, en este caso en Santa María, que ese sí se conserva allí, es la antigua imagen sedente de la Virgen de la Merced, Sí. que se encontraba no en el retablo mayor, sino en un retablo colateral en el lado del Evangelio de esta iglesia, en una capilla que las fuentes nos hablaban de una capilla riquísimamente decorada con yesería, que por desgracia pues no ha llegado a nuestros días. La imagen de la Virgen sí, y se puede ver todavía hoy en la capilla sacramental de Santa María. En la capilla sacramental. Sí, esa. es la típica iconografía de la Virgen, representa como comendadora, Sí. sentada y dirigiendo el rezo con los frailes. ¿Está a la derecha? No, a la izquierda, ¿no? Suele estar últimamente en la izquierda, a la izquierda, se concentra sí. en el lado del Evangelio. Sí, Exactamente, ahí está. ¿Y este tipo de construcción de torres gemelas era en aquella época era habitual en otras ciudades? ¿O? No necesariamente. Lo que no sabemos es si tuvo alguna influencia. Que no era digamos, por un lenguaje llano y sencillo típico de la orden, sino... No necesariamente, No. Porque de hecho, bueno, pues siempre esto va a ser un poco en función de los recursos económicos que haya. Ya. Por ejemplo, tenemos en la Merced, que era mucho más antiguo y posiblemente un convento más importante que este, pues en el 17 se opta por la solución de una espadaña. Luego tenemos el de Dominicos, que sí hace una torre, aunque sí es verdad que posiblemente pues tenga una cierta influencia arquitectónica de edificios religiosos de la zona o de Sevilla a la hora de ejecutar dos torres. Sí. Algo más que reseñar, porque dentro no hay nada, aquí lo único que se conserva es la fachada. Exactamente, se derribó el edificio y solamente lo que queda es la fachada, la portada de aquel antiguo edificio. Que si aquí se decide restaurar, creo que estará en proyecto restaurar, igual que algunos otros, en su momento, tarde meses o tarde años, pero que aquí recuperar y restaurar lo que es la fachada. Lo que es sí, exactamente, lo que son las torres. Igual dentro hay algo que desconocemos de algún edificio, pero ya un poco más moderno, tipo de almacén, ya. Dependencias municipales, pero el edificio principal, que se mantuvo en pie hasta los años 50 de este siglo, por desgracia ya no se conserva. Si hay alguien interesado, sí es verdad que hay diferentes libros, diferentes páginas de internet donde se puede ver la monumentalidad del edificio e incluso parte del interior de aquellos años que se logró fotografiar. Hay que ver, Maril, perdona, que desemboca uno. Y el esplendor, claro, la calle estrechita, porque, dilo tú, porque lo sabes mejor que yo, sí, que esta era la calle principal de entrada a la Plaza de España, ¿no? La Cintería, claro, porque la calle nueva no existía, pero todavía no hemos llegado a la época de la calle nueva. No, pero que esta era la calle. Sí. Por aquí se accedía. Claro, por aquí entraba. Claro, no había coche, era nada más que carro y... Carruaje. Y ya está. Y miren ustedes la persona que desemboca aquí. Aparecías en este espacio. Y ve este espacio tan impresionante, Nos vamos que a en aquella acercar a fecha aquel. tendría otra conservación que no la da ahora. A ver si se ve la columna, porque se le hizo una restauración. Ahí pido perdón por los hierros, ¿eh? Pero bueno, todos los edificios... Bueno, tienen que ver todo. Que yo estaba en Roma, hombre, también hay que decir la verdad. Que yo estaba en Roma y el año que fui, vamos, de las 2 veces que fui, una de ellas, la fontana de Trevi estaba en restauración, estaba toda tapada. Claro. Hombre, antes de que se caiga hay que consolidarlo, así que aunque lo veamos con andamio, pero exactamente. Hombre, no, pero que no se vaya a creer que no hay andamio nada más que aquí, que edificios hay andamio por todos lados.
Pues de este se conservan también contratos de haberse situado la banda de música para corridas de toros aquí en el balcón de la planta baja. Más para adelante. Más para adelante, pero no sé si va a estar tapado con... Pero aunque esté tapado, yo te digo, ¿dónde está? Para cuando lo destapen, pues ya. Oye, esto de los toros de este año ha sido un éxito, ¿eh? Sí, sí, la verdad esto que no sí. Esto enfocado este año el pues ayuntamiento ha puesto pues mira, todo decorativo. para cuando esto esté destapado, ¿tú te acuerdas de venir a grabar? Aquí, la columna que hay aquí abajo, que no sé si te acuerdas de... Ah, sí, que estaba el estanco aquí. Ahí. Pues ahí hay una inscripción que pone año del Rosario, de una restauración que se le hizo al edificio. El edificio era más sencillo y cuando se hace el Palacio de Peñaflor en todo su esplendor, pues es cuando se restaura también este edificio y se hace mucho más grandioso. Viendo ustedes, el amigo Eugenio, se lo dejo que lo diga porque entonces pues, lo voy a decir yo. Nada, pues seguimos avanzando por la calle Mayor y en este caso pues estamos delante de uno de los edificios más emblemáticos de esta calle y de la ciudad, como es el Real Convento de Santa Inés del Valle, el único de los conventos de esta calle que aún todavía permanece con vida religiosa en el interior, en este caso a través de la comunidad de monjas clarisas urbanistas, que son las que desde su fundación se encargan del cuidado, mantenimiento y apertura del templo. Se trata de uno de los conventos más antiguos de la ciudad, probablemente junto con el actual de Santa Florentina, los dos más antiguos de Écija, y el único que tiene la catalogación de Real Convento. Eso se debe a que en sus primeros años de vida, ahora contaremos la fundación, se va a alojar en este edificio una de las reinas más importantes de la historia de España, como fue la reina Isabel la Católica, la que se documenta su presencia en la ciudad tanto en 1487 como posteriormente tras la reconquista de Granada en 1501. Debido al cariño que la reina sentía por estas religiosas y por este convento en el que parece ser que llegó a alojarse durante muchos de los días de estancia que tuvo en la ciudad, pues la reina dotó fondos y limosnas para bueno, pues realizar la antigua sillería de coro, la traída de agua al templo, los antiguos libros corales, de alguna manera pues potenciar el desarrollo de un monasterio que en aquellos años pues estaba en sus primeros años de vida, puesto que este es un convento que se funda hacia 1482 por parte de la noble doña Isabel Cherino o Querino, que era viuda del antiguo alcalde ya difunto Luis Pernía, alcalde de Osuna. ¿Vale? Parece ser que se crea un beaterio también extramuros de la ciudad y posteriormente en esa fecha se trasladan hasta esta zona de Écija, extramuro, en este arrabal junto a la puerta de Palma, y es aquí donde se funda el convento que todavía actualmente, por fortuna, conservamos. De la presencia de la reina Isabel la Católica en este templo se conserva alguna de la celda donde probablemente ella estuvo, que se decora en su parte exterior con algunas yeserías a modo de cortinaje y con una corona en la parte superior, lo que nos hace mención históricamente a la presencia de la reina en este ¿Esa celda era mayor o igual que las demás? Igual que la de las demás. Exactamente. O sea, ahí no hubo privilegio real, digamos. No. La única diferenciación posteriormente... Que se sepa, claro, de puerta para afuera. Al menos que conozcamos, no. Sí es verdad que posteriormente por las hermanas, por tener o por distinguir que esta había sido la celda que había usado la reina, pues encargaron la realización de estas yeserías, que de alguna manera pues quedaban con esas cortinas y esa corona pues a modo de habitación real, el motivo por el que su convento pues tenía la denominación de real. Y dentro de lo mal que está la parte esta que estamos referenciando, esa celda más o menos está deteriorada, pero... sí, sería todavía visible y recuperable. Sí, es verdad que la parte del claustro, del patio, está muy mal, pero eso, al menos lo que yo sé, porque yo personalmente no podía acceder a esa parte. Hace años ya. Exactamente. Es recuperable y que se conserva todavía en la actualidad, aunque tenemos muy poquitas religiosas y es un edificio pues que en el futuro, pues, bueno, en el futuro no, ya es una preocupación patrimonial, pero que merecería la pena pues hacer todo el esfuerzo posible en cuanto a la recuperación del mismo. Lo que pasa es que todas las personas que estén viendo la fachada esta delantera dirán que bueno, que está bien el convento, que no está tan mal como... Pero claro, es la parte interior la que... Sí, la que está peor. Es verdad que el templo, aunque pueda tener algún pequeñito problema, que es característico y propio de estos edificios tan antiguos, pero la parte que está peor es la parte del claustro y del patio, que es otra de las joyas renacentistas que conservamos todavía, afortunadamente, en la ciudad, y que, bueno, pues incluso creo que llega a estar en la lista roja de Hispania Nostra de zona o edificio en peligro de pérdida.
Por lo que yo he escuchado, Eugenio, que llega a haber 100 y pico de monjas, ¿no? O sí, por ahí, ¿no? Sí, llegó a haber, incluso en el siglo XVII, cerca de 100 monjas o más incluso, según alguna fuente. Ten en cuenta que este edificio, este convento se vio muy beneficiado por los distintos linajes aristocráticos que había en la ciudad o por el propio Concejo Municipal, por la presencia de la reina, lo que daba evidentemente pues un caché al vínculo con el convento, y porque esa no fue la única vinculación monárquica del convento con la monarquía hispánica, sino que posteriormente, aunque no tenemos documentada la presencia de ambas, sí es verdad que tanto la emperatriz María de Austria, esposa de Felipe II, como la infanta Isabel Clara Eugenia, pues se dieron diferentes reliquias al templo, algunas tan importantes como la que se consideraba una de las espinas de la corona de Cristo. Eso era una de las reliquias más valiosas que se podía tener en la época, con lo cual hizo que evidentemente tanto los nobles como el pueblo se volcase con este convento religioso. Eso sucedió sobre todo a lo largo del siglo XVI. Luego entramos en el siglo XVII, que va a ser un siglo, pues particularmente en su primer tercio, bastante ruinoso, bastante desgraciado en la historia del edificio, puesto que van a acontecer casi simultáneamente dos hechos que pues van a comprometer el futuro del mismo. Uno sucede en 1622, cuando, por desgracia, una de las religiosas de aquella época tiene el accidente de prender una vela en el antiguo coro, se crea un pavoroso incendio que no son capaces de controlar y una gran parte del convento se pierde. Eso va a provocar que tanto el apoyo del Concejo Municipal como de otros nobles de la ciudad apoyen en la reconstrucción del mismo, y prácticamente casi en un año se renueva, se reforma y se reconstruye de nuevo. Sin embargo, 3 años después, en 1626, se produce una fuerte inundación del río Genil. En ese momento esta zona se veía bastante inundable y afectada tanto por el propio inundación del río Genil como del antiguo arroyo del Matadero, el propio arroyo Cabrera más al norte, y se van a ver incluso la necesidad de tener que hundir los muros que daban a la calle Mayor, abrirlo para hacer que el agua que estaba estancada en el interior saliese hacia la calle y se fuese, con lo cual digamos que es un volver a empezar de nuevo 4 años después del incendio. Aún así se recupera nuevamente con ayuda y bueno, pues se produce la reforma artística, sobre todo del templo, que es la que todavía hoy cuando se entra en la iglesia se puede observar. Una iglesia de estilo proto-barroco con yeserías de hacia 1638 y que conserva en el interior pues algunas obras de arte era grande este convento, ¿eh? Sí, es un... esto, nada más que la fachada, que aquí hay un montón de metros, ¿eh? Claro, en este caso concreto, por las fechas, que es mucho más temprano, varió pues prácticamente pues dos siglos antes que por ejemplo el de la Encarnación que hemos hablado antes, de las monjas blancas. La monja blanca comparado con este era más pequeñito, no solo por los fondos, sino porque... la décima parte, ¿no? Sí, bueno, no sé el tamaño, la iglesia, por lo menos más pequeñito. También ten en cuenta que cuando se funda este convento, una gran parte del arrabal no está conformado, se utiliza se puede utilizar mucho más terreno para la realización tanto de la propia iglesia como del convento propiamente dicho, a diferencia a lo mejor del de las monjas blancas, en el que la parcelación pues era ya más reducida, puesto que estamos en segunda mitad del 17, principios del 18, y todo eso pues de alguna manera ya condiciona el desarrollo urbano de esta zona de la ciudad, aparte de que como estamos comentando, posiblemente este templo, pues este cenobio, pues tuviese más fondo, tuviese más capacidad económica que el de las monjas blancas. Aquí estos son dos puertas, ¿no? Una está tapada, ¿no? Y la otra exactamente, el convento de Santa Inés, como veníamos refiriendo, a pesar de ser, en este caso al ser un convento femenino, pues tenía, en vez de una, tenía 2 puertas laterales a la calle Mayor. Es que no se ve bien porque... Hace reflejo, ¿no? La otra hay reflejo. Una de esas puertas hoy en día tabicada tiene una hornacina que todo el mundo conoce y que alberga pues una talla moderna de la Virgen de Fátima. En la parte... Es que el reflejo de la luz, claro, complica. No lo veo, bueno, ya está, tú lo explicas. Sí, exactamente, es una vitrina, una hornacina vitrina con una pequeña hocha para limosna, y en la parte superior de esta portada también claramente manierista, pues se ve una hornacina con la imagen de bulto redondo de Santa Clara de Asís, que es la santa fundadora de la orden, muy amiga de San Francisco de Asís. De alguna manera esta es una orden muy vinculada con los franciscanos, y esa es la imagen que aparece en la hornacina.
arriba del todo, aunque no sé si se ve, hay un pequeño sí. relieve, una cartela, sí. en la que aparece una mano sosteniendo correcto, un cáliz, ¿no? Exactamente, un cáliz, una custodia con el Santísimo, que hace mención a una historia, a uno de los milagros más famosos de Santa Clara, que se recoge en el retablo mayor de este templo, que es la salida de la santa junto con sus hermanas religiosas desde el convento de Asís a las puertas de esa ciudad, y con el Santísimo en la mano consigue levantar el sitio que las tropas musulmanas tenían de esa ciudad italiana. Las tropas árabes, al ver a Santa Clara con el Santísimo en las manos, pues huyen despavoridas, y de esa manera la ciudad se salva de la invasión musulmana. Eso es algo característico en la simbología de Santa Clara, la mano con el cáliz, ¿no? Exactamente, con el cáliz, con la custodia en la mano. Exactamente. Y la otra puerta, la que actualmente sirve de ingreso, que tiene arquitectónicamente pues es similar, con las... Real Convento de Santa Inés. Exactamente, con las flechas de las diferentes etapas constructivas, como verá pone siglo XV, XX. Sí, eso es curioso. Eso es curioso porque... Siglo XV, XX, efectivamente. Sí, no, creo que de todos los edificios religiosos que hay... el que tiene una horquilla más grande. Sí. Lo del siglo XX se refiere sobre todo a que hacia 1982 se realiza la espadaña en blanco que veíamos al principio del vídeo, es cuando se reforma, se restaura, y por eso aparece siglo XX en la lápida. Porque es cuando se hace la única espadaña que es junto con la del Hospital San Sebastián, hoy en día se conserva en esta calle, marcado aire clásico y demás. Y esta puerta, que repite el esquema del anterior, con este almohadillado renacentista en la jamba y en el dintel, el tímpano partido y otra vez una hornacina, en este caso con la titular del templo, que es Santa Inés. Santa Inés, que aparece en su iconografía clásica como una joven que porta en su regazo un cordero. El nombre de Inés deriva de la palabra latina agnus, que es cordero, y según la tradición, cada 21 de enero en Roma, con la lana de un cordero virgen se bendecía, y era con el que se hacía o se confeccionaba el solideo del Papa, si no estoy yo equivocado. Se bendecía en ese día de Santa Inés, y generalmente pues aparece representada como una joven romana de los primeros siglos de la cristiandad, con ese cordero en las manos. Estupendo. Pues algo más que reseñar o mencionar, pues que cuando de este convento. Si alguien tiene la oportunidad de entrar, además de una magnífica talla de la propia Santa Inés y de una Inmaculada del siglo XVIII, es muy interesante fijarse en los dos San Juanes que hay en la zona casi del crucero de la iglesia, en dos retablos similares, que son de gran influencia granadina, de hacia 1630, de gran influencia pues de Alonso de Mena probablemente, aunque puede ser de algún otro autor granadino. Son dos de las mejores tallas del siglo XVII que se conservan en los templos de la ciudad, la de San Juan Bautista y la de San Juan Evangelista. Y ahora concretamente están viendo ustedes el antiguo hospital de San Sebastián, mejor dicho, la iglesia del hospital de San Sebastián, y Eugenio, con su sapiencia, su conocimiento, su saber y su forma de decir las cosas, pues nos lo va a explicar perfectísimamente. Buenas tardes a todos y buenas tardes, Eugenio. Buenas tardes, Rafael. Pues aquí seguimos con la ruta que traíamos desde el antiguo lugar del Monasterio del Valle hacia Puerta de Palma. Nos encontramos en esta ocasión a medio camino aproximadamente entre ambos puntos, en este caso en el antiguo hospital real de San Sebastián. Aunque la tradición marca que las raíces del propio edificio, hospital o antigua ermita de San Sebastián se hunden más allá de la edad moderna, los primeros datos históricos que tenemos al respecto de este edificio pues son de finales del siglo XVI, en torno a 1570, que es cuando se produce, por real edicto del rey Felipe II, una reducción de hospitales en la ciudad. Hay que entender que aquellos antiguos hospitales no son como hoy en día los entendíamos, es decir, un servicio asistencial al enfermo, en tanto en cuanto que un derecho universal de los ciudadanos al pagar un impuesto, el Estado de esta manera nos da ese servicio, sino que era siempre algo vinculado a la religión cristiana, en cuanto a obras de beneficencia, obras de caridad, de asistencia y cuidado del pobre o de los peregrinos que en aquel caso por Écija pasasen. Este es uno de los hospitales que va a quedar
tras esa reducción en la ciudad. Si en aquella época pudo haber hasta más de 20 hospitales, en este caso se van a reducir a solamente 3, uno de ellos será este de San Sebastián, luego quedará el de Santa Florentina y el hospital, creo recordar, si no recuerdo mal, de la Caridad. Posteriormente, unos años después, se va a fundar el Hospital de la Concepción, que es el que todos conocemos como Hospitalito, que se encuentra en la calle del Conde. Bien, con ese resto de hospitales que desaparecen y pasan a englobar lo que sería el Hospital Real de San Sebastián, era una manera de que hospitales pequeñitos que tenían una capacidad asistencial reducida, la ciudad pudiese tener un lugar donde asistir pues a esos pobres, a esos enfermos, de una manera algo más decente y en mejores condiciones. Eso es lo que provoca o busca la política del rey Felipe II. En este caso, extramuros de la ciudad, al norte de la ciudad, se levanta este edificio, un edificio que empieza a construirse hacia 1583, el actual edificio que nosotros vemos, y que se va a abrir sus puertas o se va a abrir al culto, especialmente su capilla, a principios del siglo XVII, hacia 1601. Era lo que en otros sitios se conocía o podía conocerse posteriormente como un lazareto, el lugar donde pues, se cuidaba de estos enfermos, especialmente en etapas o en épocas en las que era mucho más frecuente situaciones como la que estamos viviendo hoy en día, de epidemias y pestes, que en aquellos momentos pues sí afectaban gravemente en cuanto a diezmar la población. Había muchas víctimas y era necesario evitar el contagio y aislar a esos pacientes, tal y como de alguna manera sucede hoy, Rafael. Sí, solamente hoy tenemos un hospital y todavía 4, ¿no? Exactamente. Lo que hay que ver también cómo estaban dotados los hospitales de entonces, cómo no, claro, no tiene absolutamente nada que ver. Exactamente. En un primer momento es un hospital que va a depender directamente de un regidor que nombra el cabildo, y sobre él habría dos figuras, que sería la del vicario y la del corregidor de la ciudad. En este caso, estos dos personajes importantes dentro de la historia tanto política como eclesiástica de la ciudad actuaban en nombre del rey, por ser una fundación real, y del arzobispo de Sevilla, que de alguna manera eran los que gestionaban todo el tema también de rentas y demás vinculadas al hospital, ¿vale? Posteriormente, debido a que la ciudad pues no podía a lo mejor hacerse cargo, no se encontraba el hospital en las mejores condiciones de la época, lo que se hace es que pues ya en el siglo XVII se intenta, a través de ese patronazgo, se intenta que sean los religiosos de San Juan de Dios los que se hagan cargo del edificio. Sin embargo, bueno, pues hay ciertas oposiciones, no se materializa ese hecho, aunque sí es verdad que la orden de San Juan de Dios sí va a tener presencia en Écija, en otro hospital muy cercano al de San Sebastián, en plena calle Mayor, como era el Hospital de San Pedro y San Pablo, conocido también como Hospital de San Juan de Dios, ¿vale? A finales de ese siglo XVII, aunque esa situación de penuria continuaba, va a haber un intento hacia 1696 de que los trinitarios se hagan cargo del hospital. Nuevamente se llega a un proceso que no fructifica, los trinitarios no llegan a hacerse cargo del hospital, y ya no es hasta el siglo XVIII, hacia 1711, cuando a través del marqués de Peñaflor de entonces llega a la ciudad la Congregación o Cofradía de Jesús Nazareno de Córdoba, que se había hecho cargo, había fundado instituciones hospitalarias en parte de la provincia de Córdoba, y debido pues a su buena fama y a través del marqués de Peñaflor, es la institución que desde principios del siglo XVIII se va a hacer cargo del hospital hasta ya prácticamente pues casi la mitad del siglo XIX. Es en esa época cuando ya el edificio va a pasar a titularidad de alguna manera municipal. Posteriormente se van a hacer cargo las hijas de la Caridad de él, hasta pues hace relativamente pocos años, que todo el mundo pues ya sabe el proceso que ha tenido el hospital de carácter municipal con la realización del nuevo edificio, y que por desgracia pues en la actualidad es un edificio que se encuentra cerrado en nuestros días, ¿vale? En el interior de su capilla pues se albergan algunas de las retablos e imágenes que en origen eran del convento de la Encarnación, el convento de las monjas blancas, que ahora hablaremos de eso es lo que se encuentra en el interior. También en esta zona se podría considerar que eran los inicios de los Llanos del Valle, que era donde antiguamente se celebraba la feria de ganado en septiembre, y justamente aquí al lateral nuestro pues está el muro que nosotros conocemos como de la Doma, sí, pero que antiguamente se conocía como el Cercado de la Misericordia,
mucho antes de la presencia de los militares en la ciudad, especialmente en el siglo XIX, y que va a albergar en esta zona de Écija el primer cementerio civil de la ciudad. ¿Vale? Ese cementerio pues prácticamente va a estar en uso hasta finales del siglo XIX, hacia 1885, cuando se funde el actual cementerio de Nuestra Señora del Valle, que es el que actualmente nosotros conocemos. Que es donde estuvimos haciendo el primero de los vídeos y tal. Exactamente, sí, sí, es como una curiosidad. La gente, sobre todo en la época de feria, pues al pasar por esta zona se quejaba constantemente al ayuntamiento de que el cementerio que se creó en esta zona era pequeño, que estaba muy mal dotado, con los cuerpos en muchos casos, los nichos en muchos casos amontonados, lo que daba un aspecto verdaderamente tétrico a esta zona, con lo cual fue a finales del 19 cuando hubo que hacer el traslado y crear un cementerio más grande que el que en esa época había aquí en esta zona de Écija. No sé si has comentado que las últimas religiosas que tuvieron aquí fueron las hermanas de la Caridad, ¿no? ¿Son Caridad o...? Sí, las hijas de la Caridad, y de hecho Sor Cándida Zain creo que se llama la calle. Tiene dedicada la calle... Esta calle pequeñita que está ahí a la vera de la entrada de la iglesia, Sor Cándida Zain, y estuvieron muchos años en la residencia, porque hubo un momento que fue mixto hace unos años, sí, que era residencia y hospital y residencia, estuvieron conviviendo muchos años y demás, ¿verdad? Bueno. Así es. En lo artístico, aunque no podemos entrar al edificio, pues bueno, se puede todavía observar la portada de acceso de hacia 1601, que bueno, en este caso... ¿Vamos a acercarnos si quieres? Sí, vamos a acercarnos. Esta a la derecha si está amable. Sí, perdón. Que en este caso, pues bueno, aunque es una iglesia pequeñita de una sola nave, pues en este caso se puede ver el vano de medio punto que da acceso, almohadillado, enmarcado por las dos potentes pilastras lisas que rematan en estos copetes de ladrillo, y luego en la hornacina central, en el segundo cuerpo, pues la imagen de San Sebastián, sí, que bueno, pues en algunos casos lo hemos comentado en algún vídeo. Se trata de uno de los santos a los que se encomendaban especialmente las poblaciones en épocas de epidemias y de peste, sí, al igual que por ejemplo San Roque u otros santos de... ¿San Sebastián que murió martirizado? Sí, murió martirizado. Bueno, hay varias tradiciones. Sí, ahí se ve que está, ¿no? Que está atado al árbol en la iconografía. Hay dos iconografías de San Sebastián. Una primera que aparece sobre todo a finales de la Edad Media, en la que aparece como militar, y esta segunda ya en la Edad Moderna, en la que aparece pues esta especie de martirio atado al árbol en el que es asaetado, aunque según algunas tradiciones llegó a salir vivo de ese martirio. Tanto en el frontón como en las lápidas de inscripción se puede apreciar el año de 1600, en la que se habla pues de la época fundacional. Sí, y en la parte derecha, ¿verdad? Exactamente, a la derecha y a la izquierda del santo, y luego en el friso sobre el arco de entrada, en el que se habla que se acabó esta obra en el año de 1601. Exactamente, sí. Y bueno, pues quien ocupaba los cargos de corregidores, de vicario y regidores en esa época, en el que ya estaba reinando en España Felipe III. Y durante muchos años estuvo dando las misas de la San Juan de Ávila, las comuniones y tal, se daban aquí en esta capilla. Sí, claro, ha estado con culto pues hasta hace poco tiempo. Qué pena, qué deterioro, ¿verdad? Sí. Es que es como todo, es que las cosas como no se conserven, y es lo que creo que decíamos el otro día y hemos dicho en más de un vídeo, que hemos recibido los vecinos actualmente un legado muy importante patrimonial, el cultural también, los personajes, Luis Vélez de Guevara, etcétera, Manuel Hostos y Hostos, muchos personajes históricos, más los que actualmente están en la ciudad y los que se han ido recientemente, ¿no? Pero esto que nos han legado los antepasados de tantos siglos, de 3, 4 y 5 siglos, es una pena y una lástima que no sepamos nosotros o tengamos la fórmula de actuar para transmitírselo a nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos, etcétera, y que no se vayan viniendo más como el otro día el convento que nos hablaste, donde estaba la Virgen del Valle, que ese desapareció, en el 19. y en fin, y muchos más, ¿no? Y muchos más.
Pero en fin. Es una lástima y como decimos, La historia se repite. Sí, bueno, lo que por un lado es una suerte, por otro es una carga, se puede decir, en el sentido de muchos edificios que hay que mantener y que hay que conservar, a los que hay que dar un uso, porque evidentemente pues cerrado, pues, por desgracia, pues la suerte que pueden correr es como la de esta capilla, que se encuentra pues en mal estado y en espera, imagino, pues de que haya los fondos suficientes para poderla restaurar, poderla recuperar. Todos nos hemos puesto de acuerdo y esta mañana mismo ha habido un pleno extraordinario en el que hemos tenido que hacer una subsanación de un proyecto del Plan Contigo, que precisamente es la rehabilitación y restauración del mirador de Peñaflor. Ah, ¿también va ahora? Va ahora. Esa sí empezaría en 2021. Esa sería un año de obra de 21-22. O sea que eso lo vamos a ver muy pronto. ¿Qué se va a terminar esto? Lo primero que será el mirador, porque además el mirador tiene un año de ejecución, el proyecto de ejecución ya está prácticamente hecho. ¿Eso no va abajo? ¿Eso va a rehabilitar? No, va a rehabilitar en su integridad. De hecho, van eliminadas todas esas arquerías que se cegaron después del año Vamos acercando. Espérate, a la derecha. Este proyecto es muy interesante porque la idea es recuperar el mirador del año 34. Ah, cuando había toro. Cuando había eventos en la plaza y eso realmente era un mirador, no era un bloque de vivienda. Oye, por cierto, ¿y cuándo va a haber toro aquí en Ecija? Pues... Porque cuando se hizo la presentación del proyecto decía que el 28 de febrero íbamos a tener corrida. Eso el que lo dijo no sabía lo que estaba diciendo. Eso lo he escuchado yo, Pero eso no lo dijo en la televisión, Pero ninguno de los que estábamos allí dijimos que el 28 de febrero, porque hay un proyecto básico, hay un procedimiento que analizar. Vamos a dejar los toros y llevamos la Este es un mirador que data del siglo XVII, que lo hicieron los marqueses de Peñaflor, porque vivían en la calle Caballero, pero la plaza donde se celebraban las ferias de ganado, los toros, los eventos de la patrona, los eventos religiosos, civiles, era aquí. En todos los miradores. Entonces ellos edificaron su mirador. Es un edificio que tiene muy poca anchura, tiene muy poca crujía, son 5 metros, porque realmente lo que era un mirador, era unas balconadas, que además esa cubierta no es la original, era una cubierta un agua, igual que la del mirador de Benamejí. Si vemos allí atrás hay una cubierta a un agua, aquí se hizo cubierta plana a raíz del incendio del año 34 y a partir del año 34 lo que se hizo fue con ese incendio pues un proyecto de rehabilitación que además hemos encontrado la documentación en el archivo. Ha habido un trabajo de investigación tremendo por parte de... Mira que Marina, ¿sigue trabajando? ¿Se ha jubilado ya? No, está todavía. Marina, ya le queda poco para jubilarse y descansar. Igual que Maru a la biblioteca. Es persona excelente. Y bueno, hay un trabajo de investigación que se ha desarrollado y que se ha visto de cómo era esto en el año 34. A partir de aquel incendio se cegaron las arquerías, todas las arquerías eran como la de arriba. Pero además no tenía aquel muro que hay detrás, digamos que era un espacio diáfano. Lo que vamos a hacer es, pues consolidarlo, va a llevar su nueva escalera, va a llevar un ascensor, porque lo que queremos es que realmente tenga el uso que tenía. En planta baja será la oficina de turismo de la ciudad de Écija. Hombre, pues te felicito, porque yo voy por ahí, a los pueblos cuando viajaba, ahora no, a las ciudades. Y yo vi esos pedazos de oficinas de turismo, y yo digo, ay, mi Écija, por Dios, mi Écija de mi alma, de mi moderna, corazón. En un espacio municipal. Que tenemos la oficina de turismo, Virginia. Pues en esa arquería maravillosa tendremos esa oficina de turismo. Y en las 3 plantas sucesivas, pues tendremos exposiciones y cosas. Claro, vamos a dejar abierto, va a llevar toda una iluminación tanto interior como exterior. Va a ser el proyecto es una auténtica maravilla, Rafael. Lo tenéis ya todo. Está todo cerrado. El fondo buscado. Y el fondo es 100% financiado por la Diputación de Sevilla, 100% por la Diputación de Sevilla. Está muy avanzado. Muy avanzado. De hecho, se aprobó esta mañana en pleno. Y la idea es, llevarlo para que cuando alguien ciudadano, tanto ciudadano como turista, pues llega a nuestra oficina de turismo, pueda coger su ascensor, ver las ciudades de arriba, el día que tengamos la casa consistorial y el salón, pues digamos que le enseñaremos el paquete completo. Perdona, ¿va a llevar una sala de proyecciones? Porque yo muchas veces a la oficina de turismo me han proyectado antes de hacer. No lleva una sala de proyecciones porque estamos hablando de que hay un espacio de 5 metros de ancho. Vale. Y ahí tiene que ir ascensor, va en una zona diáfana, llevará 2 despachos para probablemente la delegación de turismo pueda incluso radicarse aquí y lugar de exposiciones itinerantes, pero es un espacio que vamos a dejarlo abierto, pues como aquel torreón en la biblioteca, pues un espacio en el que la ciudad pueda subir y contemplar pues todos los eventos que aquí se desarrollen, ¿no? Estupendo. Y entonces esto va a ser lo primero que se va a terminar. Esto va a ser lo primero. En el 2021. 2021 empieza la obra, son 12 meses, terminará en 2022. Bueno,
de las gemelas, ¿qué se sabe? Bueno, en las gemelas tenemos... Ahí hay un proyecto también de restauración. Hay un proyecto de rehabilitación, de restauración municipal. O sea, que eso aquel proyecto lo hizo Javier Madero. Sí. Y es cierto que, bueno, que en cualquier momento, bueno, pues es una buena primera piedra de toque para, evidentemente, aquel proyecto habrá que actualizarlo y demás, pero bueno, es verdad que detrás del mirador de Peñaflor tenemos las gemelas ahí, y no solo lo que es la restauración de lo que son las torres. Yo creo que la gemela tiene detrás una serie de espacios, de naves, que en su día albergaron los talleres de Prodi, no sé si los recordará Rafael. Sí, hombre, y yo creo que más allá de la restauración, que por supuesto que habrá que hacerla, y la rehabilitación del espacio, yo creo que hay que dotarla de contenido y dotarla de un uso. Y estamos viendo... Pero eso está encima de la mesa, ¿no? Eso está encima de la mesa. Y está en sus primeros pasos, digamos. Nos preocupa avanzado. Y nos ocupa. Pero está avanzado. Está avanzado. Que el tema del hospital de San Sebastián, de la iglesia, ¿eso es municipal o es municipal? O es del arzobispo? Eso es municipal. ¿Eso cómo está? Eso está por dentro. Porque yo grabé lo de las monjas estas de aquí. Eso está muy mal. Y por dentro hay que estaba. ser ¿Tú viste el vídeo sí, que yo grabé con Marili? Vi. Hay que ver cómo están los paramentos, cómo está la iglesia esa. Tremenda. Y eso es patrimonio sijano. Ahí tenéis pensado, ¿se nos ha pasado por la cabeza algo? Hemos recibido hasta 4 visitas, porque el problema de ese gran espacio es todo el espacio. Estamos hablando de un inmueble de 7.000 metros cuadrados, que además después tiene una pequeña manzana verde y demás, y que en nuestro plan general está como uso hospitalario, asistencial y compatibles. Por lo tanto, de lo que se trataría, han venido ya hasta 4 empresas planteando la posibilidad de instalar un geriátrico, una residencia. Mira, Sergio, Rosa. Una residencia. Hola, Rosa. Buenas noches. Aquí estamos hablando de la preciosidad que tenemos. De la preciosidad que tenemos. Tiene muchas detrás, ¿no? Me está contando cosas. Está deseando terminar, pero yo no lo dejo. No, para nada. Que empiece el Betis. Venga, buenas noches, Rosa. No, bueno, han venido hasta 4 empresas, porque es un espacio municipal enorme, que además los usos están muy limitados, pues ya digo, por el plan general, hospitalario, asistencial y demás, y han venido hasta 4 empresas, bueno, que están planteando la posibilidad de montar un geriátrico, una residencia para mayores. Écija necesita plazas de asistencia para mayores. Yo ya estoy a las puertas. La población se envejece, tenemos 2 residencias en Écija que, bueno, pues prácticamente están colmatadas, y bueno, y se están estudiando los proyectos, y en ese proyecto, pues evidentemente iría también la rehabilitación de esa capilla, que forma parte del mismo complejo, no es una parte disociada, que es verdad que está en muy mal estado, que tiene graves problemas, y que bueno, que esperemos que alguna de estos fondos de inversión, bueno, pues fructifiquen, porque no solo veremos la restauración de un espacio municipal, sino también el dotar un uso de un servicio público que además la ciudad necesita, y va a necesitar los próximos años.